el celo ministerial. Hay pastores que son celosos, que tienen celo ministerial, que celan el ministerio del hermano y celan a otro. Y cuando alguien predica mejor que ellos o tiene más sabiduría, atacan. Yo he visto pastores atacar. No, porque hay gente que estudia mucho filosofía. Pastor, si Dios no te dio la oportunidad de estudiar, deja que tus miembros se desarrollen. Deja que otros aprendan, porque espiritualmente eso va a hacer crecer tu iglesia. Hay otro trauma espiritual que se da en la iglesia. Y es el trauma que se da por la manipulación doctrinal. Y en este punto voy a ir fuerte. La manipulación doctrinal o el abuso doctrinal. Sabes que la doctrina, como dice la palabra, es enseñanza, Yesenia. Sí. Pero hay muchas cosas que no son doctrina. No son. Hay muchas cosas que son estatutos de hombre, mandamientos humanos y normativas. Y creo que nosotros nos hemos confundido mucho con la normativa. Por ejemplo, un horario. Yo escuché un pastor que dijo, el que llega tarde, el diablo se lo va a llevar. Sí, yo lo escuché. El que no viene al culto temprano se va a ir para el infierno. O sea, y manipulan a la gente. Dios mío, yo siento a Dios. Manipulan a la gente en esa atmósfera. Si tú no vienes, el diablo te va a llevar. Hay que aportar 100 pesos para tal cosa. El que no lo aporte espiritualmente está en maldición. Oye, si yo no tengo, voy a robar. Si yo no tengo, estoy en maldición por no tener. Entonces, esa es la manipulación espiritual que hay en mucha gente que manipula. Dios te bendiga, Dios te guarde en este día hermoso que nos ha regalado nuestro Señor Jesucristo. Paz de Dios para tu vida y para los tuyos. Está contigo tu hermana y amiga Yesenia Castillo de Lemo en tu programa preferida, Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Bendito sea Dios. Estamos con el pastor Miguel Benigno, un hombre que porta una unción, que porta una palabra. Dios mío. Yo sé que la palabra que Dios ha puesto hoy en sus labios va a ser de mucho beneficio para tu vida espiritual. Pastor, Dios bendiga. Amén. Dios te bendiga, Yesenia. Dios le bendiga a todos. Qué bendición estar aquí contigo un día más para compartir la palabra de Dios y un video poderoso. Así que quédese ahí, hermano, no se vaya, amárrese bien, no coja anuncios ni se vaya para ninguna parte. Hay una palabra para usted aquí hoy. Amén. Así es, no coja anuncios. Oye, si hubiera un anuncio, pásalo, no. No interesa. Lo que interesa es la palabra que Dios quiere enseñarte hoy, no quiere enseñar a cada uno de nosotros, porque acá desertamos la palabra, pero también aprendemos de cada palabra que Dios pone en los labios de la persona, que Dios permite estar aquí en este canal, en esta plataforma. Tremendo. Así que quédate ahí. Tremendo. Hermana Yesenia, hay un tema poderoso que yo quiero tratar el día de hoy, y es un tema que a la persona le va a parecer como un poco complicado, que es acerca de los traumas espirituales, porque ahí en el mundo de lo que es la psicología existen lo que son los traumas mentales y traumas psicológicos. Y el día de hoy yo quiero hablar de los traumas espirituales que se dan por diferentes razones. Un trauma, para definir lo que es un trauma es una herida profunda, difícil de sanar, que a la persona que recibe el trauma de alguna manera se enferma y no logra sanarse de ninguna manera. Los traumas espirituales, a diferencia del trauma natural o físico o trauma psicológico, es diferente, porque el trauma espiritual es provocado y es provocado por diferentes cosas. Así es. Principalmente un trauma espiritual es provocado por un daño dentro de la iglesia. Y una de las causas principales es el abuso espiritual o el abuso de liderazgo. Cuando uno habla de abuso de liderazgo o habla de abuso de un líder, es un ejemplo que se da a diario entre nosotros, el abuso de liderazgo. Hay mucha gente que han estado traumados porque fueron quizás de alguna manera, recibieron un daño directo por su líder directo, por un pastor, alguien que lo mentoreaba, fueron abusados de alguna manera. Hay muchos tipos de abuso y la gente no se imagina cuántos abusos, cuánto daño la gente recibe en el evangelio sin darse cuenta. Sí. A veces tú vienes a Cristo con la visión que dice la palabra, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y tú vienes con esa expectativa. Todo el que viene a Cristo viene con ese deseo de descansar, de una nueva vida, de una esperanza. Hay cosas que en el llamado no te lo explican. Hay cosas que cuando te están entregando a Cristo por primera vez no te lo dicen en el llamado. Hay situaciones que uno empieza a vivir que a uno no se le explican, pero a pesar de todo eso, hay cosas que son causadas por una mala gestión o por un mal líder o por una persona que no tiene dominio propio o alguien quizá que también fue traumado. Espiritualmente estamos siendo traumados por gente que está traumada y está dañando a otro. Mira qué pasa con eso. Una de las principales causas, y ya dijimos, es el abuso de liderazgo, la manipulación religiosa o la manipulación de un pastor. Jesús, cuando llegó a la tierra, se enfrentó a los fariseos
Y a veces cuando la gente habla de fariseo, me molesta porque la gente toma a la persona conservadora y creen que todo el conservador es fariseo. Y creen que todo el conservador tiene ese kit de fariseísmo y creen que toda la iglesia donde se habla de sana doctrina hay fariseísmo o hay manipulación. Tengo noticia para ti. No todas las iglesias donde hay sana doctrina o donde se conserva de alguna manera, no todas esas iglesias hay manipulación ni hay abuso espiritual. Pero hay algo que dice el libro de Mateo capítulo 23, verso 4, que dice así, que los fariseos atan cargas pesadas y difíciles de llevar, que ellos mismos con un dedo no pueden cargar. Hablando de lo que es el trauma que es causado por el abuso y la manipulación. O sea, estos fariseos manipulaban la ley, manipulaban la palabra. Como nadie más tenía acceso a la palabra, Yesenia, nadie más tenía acceso a lo que era la Biblia, ellos manipulaban la Biblia y manipulaban todo lo que estaba escrito y ponían a la gente a hacer cosas que ellos mismos no hacían. Y ahí empezó lo que es el trauma que causa la iglesia, porque la iglesia lamentablemente es de Cristo, pero hay personas dentro de la iglesia que no han recibido a Cristo y que están liderando y que están guiando a otras personas por un sendero negativo. La palabra de Dios dice que si un ciego guía a otro ciego, los dos van a caer en un hoyo. Claro que sí. Y esta generación está siendo guiada por ciegos. Y hay gente que están ciegos guiando a personas que están ciegas y al final es el desastre. Mira algo poderoso que yo venía meditando en lo que tiene que ver con los traumas, principalmente por qué hay tanto trauma hoy en día. ¿Por qué en el evangelio de hoy hay tanto trauma? El trauma se causa por una herida que no se sana. Y el problema del trauma yo creo que es por la incapacidad que tiene la gente de sanar. Porque esta generación no tiene capacidad de sanar rápidamente. Hay gente que no es capaz de sanar. Y cuando tú no eres capaz de sanar, Yesenia, lamentablemente te van a traumar. Sí. Cuando tú andas por la vida buscando amor y no estás capacitado para sanar, sanar es que te hirieron, es verdad. Sí, así es. Cuando tú estás enfermo, cuando te hieren, tú no puedes negar, te hirieron. Pero tú tienes la capacidad en tu interior de sanarte, de pasar la página, de decir, ya yo me sané y yo estoy mejor. Pero como la gente no sabe sanar, entonces se quedan traumadas. Y esos traumas lo acompañan durante toda la vida. Y tenemos gente en la iglesia traumada, enferma, que no tiene un contacto real con la presencia de Dios. Exacto. Por eso hay gente, hermana Yesenia, que tiene años que no siente la unción. Hay gente que está en la iglesia, que van todos los domingos y no sienten la presencia del Espíritu Santo. Sienten la presencia de Dios un mal día, como decimos. Sí. Hay gente que sienten a Dios un mal día, donde la palabra dice que el Espíritu Santo estaría con nosotros todos los días. Otra de las causas de los traumas es una experiencia negativa en la iglesia. O sea, hablamos del liderazgo primeramente, que el liderazgo, si no se administra bien, te puede traumar. Sí. Si no hay un liderazgo que está guiado con el Espíritu Santo, te puede traumar. A mala experiencia en la iglesia. ¿Qué son estas malas experiencias en la iglesia, Yesenia? De ahí tenemos mucho que hablar, tenemos testimonio que explicar. Las experiencias negativas en la iglesia son cosas que a uno le pasan en la iglesia, sí, como menosprecio, vergüenza, personas que te menosprecian, quizás no eres recibido. Hay personas que nunca han tenido una conversación con su pastor. Hay otro que en la iglesia el liderazgo tiene lo que es un anillo. Sí. Tú sabes que eso se usa hoy en día y siempre se ha usado. Eso se usa hay mucho. Un anillo de liderazgo. Por ejemplo, hay personas que llegan nuevas a la iglesia y la iglesia a veces no tiene la capacidad de incluirlo, de atraerlo. Entonces ellos vienen con trauma de su pasado, de que su familia nunca lo apoyaron y llegan a la iglesia. Y si tú no lo traes y lo trae a lo que es el círculo de la iglesia, ellos se quedan fuera y se trauman. Y dicen, yo vine a la iglesia a buscar amor y he encontrado rechazo, desprecio. Hay mucha gente, sin tú darte cuenta, que te puede provocar trauma. Sí. Recuerdo una vez que yo estaba ayunando y orando en el monte. Y después que terminé de orar y ayunar en el monte, fui a predicar. Y predicé un mensaje. Yo no tenía mucha experiencia. Yo lo que tenía era ganas de predicar. Y tenía como deseo de crecer, tú sabes. Exacto. El fuego espiritual, no tenía conocimiento, no sabía de la Biblia. Y predicó un mensaje. Y recuerdo que un diácono de la iglesia me llamó y me paró en una esquina y me dijo, usted no sabe predicar. Usted tiene que aprender a predicar, porque usted no puede decir esto, ni esto, ni esto, ni esto. Me corrigió el mensaje, me tumbó todos los argumentos del mensaje. Wow, ¿sabe cómo yo salí para mi casa, Yesenia? Yo dije, yo nunca más voy a predicar. Yo nunca más en mi vida predico. Y se me fue el deseo de orar. Se me fue el ánimo de buscar a Dios. No quise ir al monte a orar nunca más, porque este hombre me traumó. Este hombre vino y me dio una palabra negativa. Me dijo, es que tú no eres predicador. A usted le falta mucho, me dijo. Dios mío. El hermano me dijo, a usted le falta mucho para predicar. Usted todavía no sabe lo que es predicar.
usted tiene que leer la Biblia, vaya a un instituto. Me reprendió a una persona nueva como yo que estaba aprendiendo a predicar. Tenía anhelo, tenía deseo. Claro que sí. Entonces, la mala experiencia en la iglesia están causando trauma. Sí. De gente incluso que va a la iglesia buscando paz y recibe, por ejemplo, un llamado negativo de que está predicando, que lo amenaza. Tú sabes, Yesenia, que eso se presenta entre nosotros. Sí. Hay gente que cuando están predicando, el predicador tiene un trauma que cree que si la gente no se convierte, el mensaje no fue exitoso. Sí, si estoy predicando y no se convierte en 6, yo siento que el mensaje no tuvo bien. Si no danzaron, no tuvo bien. Si no danzaron, entonces ahí viene lo que es el trauma de personas que trauman al otro, a los amigos que van a la iglesia, porque empiezan a decirle, mañana te va a morir. Si sales de aquí sin Cristo te va a morir. Y Dios te está llamando. Y recuerda que tú te vas a morir. Y a veces incluso le han profetizado cosas a la gente que no tiene que ver con su vida. Simplemente para que la gente entienda que ellos son un profeta. Sí. Yo he visto gente profetizar a la gente, tú te ibas a morir tal día. Y recuerda el que andaba contigo. ¿Saben qué me han dicho personas después que salen de la iglesia? Hermano, yo no dije nada porque yo respeto las cosas de Dios. Sí. Pero ese hermano que me estaba profetizando es mentira. Yo nunca he pasado un accidente. O sea, yo nunca he pasado por ese problema. Pero estamos traumando. Y yo creo que la iglesia tiene que aprender a lidiar con estas cosas para no traumar a la gente. Hay muchos traumas, Yesenia, que están pasando el día de hoy. Esto es así. Lamentable del caso digo lamentable porque muchas veces no quisiéramos hablar de algunas cosas, que yo he escuchado personas que dicen los trapos sucios se lavan en casa y yo entiendo, pero tenemos que concientizar, tenemos que hablar de eso porque cada persona que está en una congregación, que está en una grey, sabe que ha pasado por cosas difíciles. Y vemos, pastor, que hay personas que vienen de una iglesia, vienen con trauma por situaciones que le pasó, pero también se le entrega un liderazgo o se le entrega un pastorado. También ellos quieren herir a otro, porque a mí me hicieron esto, yo también voy a hacer así. A mí fueron duros conmigo, yo también voy a ser duro. Así es. Y es como usted decía, yo por lo menos cuando yo me convertí, yo tenía, ¿cómo te digo? En la mente... una creencia que el evangelio era todo color de rosa. Así es. Que en el evangelio todo era amor. Que a donde yo llegaba, los líderes, los pastores, todos me iban a tratar pero muy bien. Pero después que uno está ahí y va pasando el tiempo, y uno va mirando, va viendo, va adquiriendo conocimiento. El Señor va abriéndole los ojos a unos espirituales. Uno se da de cuenta que no, señores, mira, la iglesia es un hospital. Así es. Donde van muchos enfermos. Bendito sea el Señor. Pero ¿qué te digo? Que tenemos que saber tratar cada enfermedad. Así es. Y lo que está pasando ahora, van gente que han tenido trauma. En su vida, un familiar le hizo un daño, mamá, papá, yo he sido aborrecida por la familia, me han puesto a un lado, no me han querido. Cuando voy a la iglesia, ya que lo que yo hago, buscando amor, porque llevo una herida. Bendito sea el Señor, aleluya. Quiero que alguien me acoja. Quiero que alguien me dé apoyo. Quiero que alguien, por ejemplo, se sienta conmigo y me aconseja. Pero cuando yo voy, veo todas las cosas diferentes. Ahora, tengo trauma de lo que me pasó en mi vida circular. Ahora tengo trauma también en la iglesia. Y decimos, pero ¿por qué yo me convertí? ¿Por qué yo me convertí? Y otra cosa más que está traumando fuertemente a muchos miembros de muchas iglesias es el favoritismo. Tremendo. Que hay dentro de la iglesia. Eso es así. Y yo creo que en la iglesia no debe haber favoritismo. Wow. Bendito sea el Señor. Santiago habla de la parcialidad. Que dice que si llega alguien con ropas limpia, con ropa olorosa, y viene bien formado, tú le vas a dar tu asiento. Pero si llega otro, que son de esos que tienen muchas necesidades, tú le dices, no, ponte para acá. Entonces estamos haciendo asesión de personas. Y en las iglesias estamos viendo mucha asesión de personas. Y eso también está traumando. Mira, hay mucho dolor, pastor, dentro de las iglesias. Mucho dolor. Porque por las cosas que estamos viendo. Gente llorando, gente sufriendo. Cuando tú ves que si a alguien le pasa algo, pastor, y el pastor de una vez va,
donde esa persona le pasó a fulana Sí. o a fulano, yo voy a acompañarla porque fue a fulano. Ajá. Pero cuando le pasa a otro miembro y ese miembro no ve la cara de ese pastor, Tremendo. no ve que ese pastor visita, no ve que ese pastor llama, ya eso causa una herida en el corazón. Así es. Y dice, bueno, pero yo no soy importante en ese lugar. Ujú. Entonces, ¿yo qué hago en ese lugar? Así es. Entonces, vemos otra cosa más. Que usted pastor y usted lo sabe. Sí. Yo soy una persona que yo he estado muy cerca de los pastores. Sí, yo tengo mucha amistad pastoral, muchas amistades. Tengo mucha amistad de pastores, pastora. Yo he trabajado en el concilio. Bueno, yo soy una persona que no he estado solamente en la iglesia, Sí. sino ya en concilio y todo eso. Benditos al Señor, me han dado la oportunidad. Le doy la gracia a Dios. Sí. Y le voy a decir algo, pastor, que es algo que nosotros, yo creo que el pastor o el pastor que predica no debe de decir. Porque siempre se ve que como que se están, ¿cómo se dice? Como tapando entre ellos mismos, decir así. Sí. No, porque hay personas que porque un pastor no lo visita ya se sienten mal. Dios Hasta mío. no van a la iglesia. Tremendo. Señor, un pastor es como un padre. Oye, Eso es ese así. tema que usted trajo es tremendo. Así es. Porque si usted es mi pastor, yo tengo confianza en usted. Ujú. Y hay cosas que yo voy a hacer. Yo voy a querer que aunque sea que usted me diga que no, Así pero es. quiero escuchar una palabra de su boca. Así es. Pero cuando yo te veo indiferente conmigo, cuando yo te veo que tú estás más con Juanita que conmigo, ya hay una herida. Wow. Ay, no, pero eso es celo. No, no es celo. Cuando tú tienes 3 y 4 hijos y tú tratas a uno mejor que el otro, siempre uno de ellos se va a sentir mal. Así es. Aunque hay algunos que son loquitos, me dicen, ay, yo no le paro a papi, no le paro a mami. Ajá. Pero hay otros que sí ponen atención. Así es. Y dice entonces, dentro de la iglesia hay personas importantes más que otros. Ujú. Y eso va hacer que tú tengas un resentimiento. Eso es así. Y tú dices, pero ven acá, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuántas personas heridas hay dentro de las iglesias? Eso es así. ¿Cuántas personas que lloran? ¿Cuántas personas que se sienten nada? ¿Cuántas personas que quisiera que su pastor un día le llame y le diga, ¿cómo te levantaste? ¿Cómo Así tú te es. sientes? Eso es ¿Cuántas así. personas? No, que si el pastor no te llama, llámalo. Porque siempre se le pone la culpa a los miembros. Tremendo. Pero cuando a ti Dios te dio una responsabilidad, Wow. Salomón le dijo a Dios, dame sabiduría y entendimiento. Oye, sabiduría y entendimiento. ¿Para qué? Para gobernar ese pueblo. Así es. Ese pueblo que es tuyo. Entonces, cuando tú eres pastor, tú tienes que pedirle a Dios, descendimiento. Tienes que pedirle a Dios que te dé entendimiento y sabiduría. Así Porque es. van a llegar personas a donde ti con diferentes heridas y tú vas a tener que saber con qué medicamento tú vas a tener que curarle. Eso es así. Personas que van a venir traumatizadas en su matrimonio. Personas que van a venir con trauma, que la violaron. Personas, mira, yo me acuerdo que había una joven en la iglesia que llegó con trauma, que tuvo varios, pero 2 o 3 veces fue violada. Ujú. Esta muchacha no hablaba casi, esta muchacha no, una muchacha con un talento tremendo. Así es. Esta muchacha no quería fluir, esta muchacha estaba, pero de repente, ¿qué pasó? El pastor buscó la manera, Ujú. habló con ella. Sí. Después que pasó esto, esta muchacha se abrió. Eso es así. Esta muchacha fue diferente. Eso es ¿Cuántas así. personas está esperando algo diferente en la mano de sus líderes? Pero estamos viendo en esos últimos tiempos líderes heridos. Y no hay peor cosa que cuando se le da un liderazgo a alguien con herida. Eso es así. Es Eso tremendo. es para matar. Ujú. Agarran el micrófono y el micrófono es como punta de lanza. Dios mío. Ahí tremendo. tiran puya. Nunca, tú ves que nunca se reúnen con nadie. Dios mío. Ahí te agarran y cuando sienten algo, Ujú. no le importa, no respetan, se paran en un púlpito y comienzan a vociferar. Y tú sabes que contigo, Dios mío. ahí tú sales herido, ahí tú Sí. sales desbaratado. Eso es así. Y a veces tú dices, yo no vuelvo más a esa iglesia. Y hay personas que tienen tan poca capacidad que hasta se descarrean. Wow. Eso es tremendo, mi hermana Yesenia. Sabe que espiritualmente hay traumas que se pueden manejar de manera espiritual, pero hay otros traumas que se deben manejar a través del perdón y del acto de misericordia. Mira qué pasa con lo que tú explicabas y el ministerio pastoral. No estamos aquí tirándole piedra a los pastores, pero hay un problema en este país, en muchos países, es que los pastores a veces se creen semidioses, ¿tú entiendes? fuerte. Y están muy lejos
de los humanos, ellos están en el Olimpo y ellos no saben nada de lo que le pasa a la gente. Y yo creo que el ministerio pastoral, como lo dice, la Biblia dice que Jesús le dijo a Pedro, si tú me amas, apacienta mis ovejas. Y le dijo, si tú me amas, cuida a mis ovejas. Le dijo dos principios poderosos, que apaciente y que cuide. O sea, es un trabajo de cuidar, que es un trabajo de cerca. El pastor tiene un trabajo que es de cerca, que es dentro y que es cerca de la gente. Pero hoy en día hay muchos pastores que están desconectados de ese trabajo porque le han vendido el estrellato, le han vendido que el pastor es famoso, que el pastor tiene que estar en la nube, que el pastor para verlo es que es una oficina, que el pastor para hablar con él es que es una cita 4 o 5 días. Hay gente que, a mí me llama un hermano y me dijo, yo tengo una cita con el pastor dentro de 5 meses. O sea, yo digo, y si esa hermana el diablo se la lleva de aquí esos 5 meses y no puede levantarse espiritualmente, el pastor la va a ver dentro de 5 meses cuando se descarrie, cuando yo no puedo enfrentar lo que está enfrentando. Entonces, lo que tú tocaste ahí de la gente traumada, nadie traumado puede sanar a nadie. Entonces, nosotros recibimos diario gente con problemas. La iglesia recibe gente que tiene anomalía en su diseño, en su vida, que fueron traumados, como tú decías, por violaciones, por abuso, que fueron traumados por situaciones en casa, por la familia. Entonces vienen a Cristo con la expectativa de que van a recibir amor. Entonces encuentran una iglesia llena de problemas que no es extraño, porque la iglesia de Cristo no es un santuario, no es un lugar lleno de santos, sino que es un lugar lleno de personas que se están restaurando, gente que están trabajando sus debilidades, sus guerras espirituales, pero nadie enfermo no puede sanar. Y tú dijiste algo poderoso, y esto es un punto que estaba aquí. El problema de la gente enferma y traumada en el liderazgo. Cuando una gente no ha sido sanado y tenga un liderazgo, lo único que va a hacer es herir. Y dañar. Yo conozco gente que fueron heridos en su etapa de miembro. Fueron traumados por sus pastores, por sus líderes, y ellos en vez de aprender, no sanaron, sino que clonaron toda la maldad de ese líder y la aplican en su iglesia cuando son líderes. ¿Sabe que hoy en día hay una gran cantidad de pastores que están pastoreando, gente que salen a pastorear? Y tú sabes qué obedece eso, que hay tanta gente que sale de pastorear, porque están siendo traumados y quieren salir corriendo del pastorado, quieren salir corriendo de un yugo, quieren salir corriendo de un problema, quieren salir corriendo de un pastor que no lo deja, por ejemplo, crecer. Porque hay pastores que se apoderan de la iglesia y no quieren que nadie crezca. Hay pastores que no quieren que nadie predique mejor que ellos en la iglesia. Hay pastores que no quieren ver a nadie fluir más que ellos en la unción. Hay pastores que celan el altar, pero no lo celan por la santidad. Lo celan para que nadie brille más que ellos. Entonces es una malicia, es una maldad metida en el alma de alguien. Es una enfermedad que alguien no la pudo superar. El celo ministerial. Hay pastores que son celosos, que tienen celo ministerial, que celan el ministerio del hermano y celan a otro. Y cuando alguien predica mejor que ellos o tiene más sabiduría, atacan. Yo he visto pastores atacar. No, porque hay gente que estudia mucho filosofía. Pastor, si Dios no te dio la oportunidad de estudiar, deja que tus miembros se desarrollen. Deja que otros aprendan, porque espiritualmente eso va a hacer crecer tu iglesia. Entonces, mira, hay otro trauma espiritual que se da en la iglesia. Y es el trauma que se da por la manipulación doctrinal. Y en este punto voy a ir fuerte. La manipulación doctrinal o el abuso doctrinal. Sabes que la doctrina, como dice la palabra, es enseñanza, Yesenia. Pero hay muchas cosas que no son doctrina. Hay muchas cosas que son estatutos de hombre, mandamientos humanos y normativas. Y creo que nosotros nos hemos confundido mucho con la normativa. Por eso muchas veces la gente le dicen fariseo a cierta gente, porque el fariseo tomó todas las reglas que tenían y lo tenían como verdad y lo aplicaban como palabra de Dios. Y hay cosas que son normas. Por ejemplo, un horario. Yo escuché un pastor que dijo, el que llega tarde, el diablo se lo va a llevar. Sí, yo lo he escuchado. El que no viene al culto temprano se va a ir para el infierno. O sea, y manipulan a la gente. Dios mío, yo siento a Dios. Manipulan a la gente en esa atmósfera. Manipulan. Si tú no vienes, el diablo te va a llevar. Hay que aportar 100 pesos para tal cosa. El que no lo aporte espiritualmente está en maldición. Oye, si yo no tengo, voy a robar. Si yo no tengo, estoy en maldición por no tener. Entonces, esa es la manipulación espiritual que hay en mucha gente que manipula y está manipulando el liderazgo. Tú sabes que a veces cuando la gente te respeta, cuando la gente te honra y te ve a ti como un hombre de Dios, ya esa es la faceta más peligrosa para tú llegar a manipular a la gente. Porque la gente manipula al otro. Como tú eres el hombre de Dios, la gente todo lo que tú dices lo toma como bueno y válido. Y hay pastores, voy a decir esto, hay pastores que tienen iglesias secuestradas. He visto pastores que yo he ido a predicar a la iglesia y antes de predicar ellos se paran y hablan. Y después que yo predico, vuelven y hablan. Como para saber de que ellos están ahí. O sea, tienen a la iglesia secuestrada. Y te dicen, yo conozco una hermana que tenía una actividad, yo no voy a decir su nombre, pero no lo voy a decir aquí. Tenía una actividad
El hermano organizó la actividad Yesenia casi por 7 meses, una actividad en una cancha inmensa. Y la hermana me dio la fecha y todo, y nos pusimos a orar. Y la hermana me llamó faltando 4 días para la actividad. No, que mi pastor dijo que tenía otro predicador. Cuando yo fui a la presencia de Dios a orar y le pregunté a Dios por qué, Dios me dijo, no era que había otro predicador, es que el pastor tiene miedo de que llegue alguien con revelación a la iglesia. Santo alguien Dios. que tenga a Dios, alguien que le quite la venda de los ojos a la gente. Hay muchos pastores que carecen de mucho conocimiento, que carecen de unción, que carecen del Espíritu Santo, que no tienen la herramienta para pastorear, sino que ellos llegaron con una gracia, ¿verdad? Una gracia y tienen una manipulación y han secuestrado un grupo de gente. Y ellos saben que si viene alguien con algo por encima de lo de ellos, la gente va a despertar. Y va a decir, pero mi pastor no tiene nada. O sea, hay que tener cuidado porque esos traumas doctrinales se están dando. La Biblia dice en Colosenses que tenemos que tener cuidado. Miren que nadie os engañe con doctrina. Amén. Por medio de filosofía. Hay gente que tiene la iglesia secuestrada con filosofía. Que no hay sanidad. No pasa nada ahí. Solamente es un sistema. ¿Verdad? Entonces la palabra de Dios nos dice que tenemos que tener cuidado porque hay gente traumada que cuando salen de esa iglesia, que se topan con la realidad y dicen, wow, yo perdí 10 años de mi vida en una iglesia donde yo no pude crecer. Yo perdí 10 años de mi vida en un lugar donde no honraron mi ministerio. Yo perdí 10 años de mi vida sirviéndole a alguien que nunca me tuvo a mí como su prioridad. Porque hay líderes que te tienen a su lado, pero tú no eres su prioridad. No. Ellos no les importa si tú avanzas, si tu familia está bien, si tus hijos van a la universidad. A ellos les importa estar bien ellos. Y tienen un sistema que todo es como para encima de ellos. Cómo le va, cómo están ellos, cuánto dinero consiguen. Entonces, es un sistema de manipulación doctrinal. Y se paran en el púlpito y te hablan de la paternidad espiritual y te hablan del respeto al líder y te hablan de que no toca el ungido. Todo eso es una manipulación para que la gente no despierte espiritualmente y mucha gente está traumada. Tenemos gente que ha salido de esa iglesia que nunca más ha pisado una iglesia. Así es. Y están cauterizados espiritualmente. Yo mientras venía manejando, el Espíritu me hablaba de esto. Gente que están cautivos. Porque fueron liderados por gente traumada. Y se traumaron más de lo que estaban. Porque ya cargaban un trauma, Yesenia. Ya uno de antemano viene con herida. El que viene a Cristo viene herido, viene golpeado, viene herido por el pecado y necesita sanidad, necesita amor, paz, necesita que se le entienda, que se le abrace. Pero cuando tú te topas con este escenario de líderes manipuladores, líderes amantes del dinero, ávaros, mira, hay un problema con la avaricia. Hay un problema con la avaricia. Porque tú te das cuenta que la sesión de personas en la iglesia no es familiar, sino que es por avaricia. Porque el pastor, al que tiene la empresa, al que tiene la casa buena, al que tiene empleado, al que diezma bueno, a ese que el pastor sale corriendo a buscar, a ese que el pastor anda con él todo el tiempo, a ese que el pastor le escribe por la mañana, bendiciones, ¿cómo está? ¿Cómo está? Que Dios te prospere, le mandan un audio, Dios te prospere, ¿cómo está todo? A ese que la gente y el pastor le presta atención. Entonces hay que despertar. Dios no nos mandó a pastorear con sesión de personas. No. Dios no nos mandó a guiar a uno y a otro no. Ezequiel dice, porque tú no vendaste la perniquebrada. Hay mucha gente perniquebrada en la iglesia. Así es. Pero el pastor está atento a la que le dan lana. O sea, esa fue una reprensión del Señor a los pastores de Israel. Le dijo, ustedes no están vendando a la que están enfermas. Ustedes no están sanando al que está enfermo. Ustedes están atentos a la lana y a la leche de las ovejas. O sea, es un problema. Y yo creo que este tema no es para golpear a los pastores. Pero hay sistemas que tienen que caer. Hay sistemas de pastores que tienen que caer por tierra. Hay sistemas que están dañando a la gente de asesión de personas, donde hay una familia que domina la iglesia, donde el hijo del pastor es el secretario, la hija es la adoradora, el hermano del pastor es el maestro y el tío del pastor es el pastor de caballero. Entonces, todo es la familia y una iglesia mirando, gente frustrada mirando. Gente frustrada mirando como la iglesia está en un anillo y que nadie sabe nada. Yo estaba en una iglesia que nunca en 10 años que estuve ahí, nunca vi a la pastora de la iglesia pararse a dar un reporte de cuánto había en el fondo de la iglesia. Nunca la vi pararse a decir, en el fondo hay tanto y salieron tanto. Y es algo que se debe de hacer. Y hay gente que no le gusta. No, hay pastores que no les gusta rendir cuenta, Yesenia. No. Hay pastores que no les gusta rendir cuenta porque ellos toman el diezmo y también cogen la ofrenda. Y la ofrenda no es del pastor. Ay, Dios mío, qué problema está fuerte con esto. Ay, Dios mío, la ofrenda no es del pastor. Y hay traumas de gente que han sido abusados porque han ofrendado.
para comprar un terreno. Dios mío, yo conozco gente que han ofrendado, vamos a comprar un terreno para la iglesia y de repente el pastor dice, el terreno viene ahora y se aparece el pastor en una jipeta. Se aparece el pastor en un carro nuevo. Y el pastor dice, Dios me bendijo con ese carro, abusador, cogiste los cuartos del terreno y te compraste un carro. Escucha. Te mandaron un diezmo para una cosa y lo cogiste para otra. Ay. ¿Qué problema con eso es? Entonces a veces decimos, ¿por qué no se mueve Dios? ¿Por qué la gente está traumada? Es verdad que hay mucha gente que son ñoños en la iglesia. Es verdad que hay mucha gente ultrasensible. Es verdad que hay gente que son demasiado simples. Es verdad que hay gente que están demasiado sensibles a todo. Sí. Pero realmente nosotros tenemos que cuidar. La palabra dice, Jesús hablando, Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones y en el mundo tendréis tropiezos. Habló de que tropezaríamos con cosas, pero dijo, ay de aquel por el cual vengan los tropiezos. O sea, hay gente que no se está dando cuenta que está creando tropiezos. Yo conozco gente descarriada por mala administración de pastores. Sí. Yo conozco gente que salieron de la iglesia y no fue el diablo que lo sacó. Fue la mala administración de un pastor. Un pastor que tiraba puya, un pastor que se paraba en el altar a defenderse a él, a su familia y a defender lo que le hacía. Un pastor que cuando iba a hacer algo, o se iba a comprar algo en su casa, se paraba a hablar del diezmo. Y cuando veía que las arcas del diezmo no entraban como tenía que entrar, se ponía a enseñar del diezmo. No, porque el diezmo hay que diezmar. O sea, porque veía que el diezmo bajó en una semana, en una quincena. El diezmo es de los pastores y es una bendición para la casa de Dios. Pero el pastor que centra su visión en el diezmo se va a secar espiritualmente. Se seca, claro. El pastor que centra su visión solamente en el diezmo se seca espiritualmente. Porque la palabra dice que Dios le dijo a los levitas, la porción de ustedes soy yo. O sea, ustedes dependen de mí. Y la dependencia de Dios, Yesenia, es amplia. Cuando tú dependes de Dios, tú no estás dependiente de abrir el folía, a veces hay 10,000 o 2,000 pesos. Tú estás dependiente del Espíritu Santo. Él puede tocar a quien sea. Él puede hablarle a alguien. Entonces, esos traumas que se dan por esa parte son muy peligrosos. Hay que tener cuidado porque hay gente que manipula la doctrina. Yo escuché a un pastor decir que Dios le dio una revelación a él y que la revelación que él recibió del Espíritu Santo era que todos en su iglesia tenían que vestir de blanco. Esa revelación que el Espíritu Santo le dijo a él que en su iglesia todo el mundo tiene que vestir de blanco. Que esa es una revelación del cielo, que Dios le habló, que Dios lo subió allá arriba a él y lo bajó y le dijo, quiero ese diseño para mi iglesia. O sea, yo creo que el diseño de Dios para la iglesia está en la Biblia. Claro. Y yo creo que no hay que añadirle más a la palabra. Y la Biblia habla de añadirle, Yesenia. Y hoy en día hay una guerra espiritual con la añadidura. La gente está añadiendo la palabra. Y hay una guerra. Hay un grupo forzando contra la gente que todavía mantiene lo que recibió. Porque uno tiene que mantener lo que recibió. Hay gente que te quiere atacar porque tú usas una manga por aquí, que te quiere atacar porque... Pero eso fue lo que yo recibí. O sea, si yo aprendí a Cristo así. Ustedes tienen una revelación nueva. La Biblia dice, cuidado si un ángel o uno de nosotros viene con otro evangelio. Eso no es solamente apostasía, como llaman la gente. Eso no es solamente de que tú cambiaste o que tú estás haciendo cosas nuevas o que está entrando cosas a la iglesia. No. La apostasía también es hacer cosas que no están en la palabra. Que no están en la palabra. Esa es la verdadera apostasía. Dios mío, es agregar cosas que Dios no agregó a la palabra. Es agregar mandamiento y cargar a la gente con cosas que Dios no te mandó a cargarla. Y hay mucha gente cargada que en la iglesia no pueden avanzar. Yo conozco mucha gente que no pueden avanzar, gente con talento, con ministerio, pero que lo tienen cargado, lo tienen, mira, con un yugo que no lo dejan avanzar. Y yo no estoy aquí atacando a doctrina ni a pastores, estoy hablando de un sistema espiritual que se está dando. Y no nos estamos dando cuenta que la gente está traumada espiritualmente herido y no pueden sanar, porque no encuentran respuesta, porque quien ellos quieren que lo ayude a sanar, están todavía también traumados, gente con altivez, gente con arrogancia, pastores inaccesibles, pastores que tú no puedes opinarle y decirle, pastor, yo creo que esto estuvo mal, porque te ponen en disciplina. Te ponen en disciplina, te sientan en una silla, te secan. Hay lugares que si tú no sales de ellos, te secan. Porque si tú no estás de acuerdo con el sistema, tú nunca vas a avanzar. Nunca. Y te dicen a ti, muy fuerte. Te dicen, Yesenia, te dicen, si tú no te sometes, tú no vas a crecer, el diablo te va a llevar. ¿Pero someterme a qué? Porque estoy sometido a la palabra. Y lo grande, pastor, que ponen a los demás líderes en tu contra. Ay, ay, ay. Dios mío, como que fue que el pastor y yo nos combinamos hoy porque yo venía hablando acerca de eso con mi esposo. Dios mío. Y yo decía, muchas veces nosotros cuando queremos hacer las cosas bien para Dios y andar en la visión de Dios, porque Dios es un Dios de amor, aunque la Biblia dice que también es fuego consumidor. Ya sabemos que cuando Dios se convierte en fuego consumidor,
Señor son con los desobedientes, Así que es. no quieren dar su brazo a torcer. Dios mío. Pero Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y yo venía hablando con mi esposo y yo decía, muchas veces nosotros cuando queremos hacer la cosa bien para Dios, queremos andar en la línea con Dios, aunque fallamos porque somos humanos y estamos en un cuerpo corruptible todavía. Dios mío, el que dice que no peca, oye, es mentiroso. Bendito Dios, y la palabra de Dios no está en él, porque nosotros hasta con la mirada muchas veces le fallamos a Dios. Pero muchas veces nosotros, cuando estamos en medios de personas que solamente quieren ser guiados por la mentira, porque hay mucha gente que lo que son, que le gustan manipular al otro. Cuando tú no te dejas manipular, no se te hallan reverde. Cuando tú entiendes que las cosas tú lo haces, no es para ti, sino para Dios. Porque oye, la misma palabra habla, yo creo que el mismo Pablo dice, que los dones es para beneficio de la iglesia. Así es. El que habla lengua, el que hace esto, el que hace aquello, todo es para beneficio de el que profetiza. Todo es para beneficio de la iglesia. Pero estamos viendo que los beneficios los estamos cogiendo para nosotros solos. Dios mío. Bendito sea el Señor. Y queremos manipular todas las cosas dentro de la iglesia. Así y si yo no estoy de acuerdo con el sistema que tú llevas, entonces ya yo soy del diablo. No sé qué se hace. Agarran el grupito, así como hizo Coré. Agarró su grupito y lo ponen en contra tuya. Así es. Y nadie quiere ver que tú tienes razón. Nadie quiere ver que lo que tú quieres es que la cosa marche bien. Si no, yo voy a escuchar el líder, quizá el líder principal. No es solamente un pastor. Bendito sea el Señor, porque vemos a veces hasta hay diáconos que saben que la cosa no está bien, pero quieren llevarlo así. Y si tú no estás juntamente con ellos en lo que ellos han creído, ya para ellos tú eres el diablo. Oye, te quieren excluir y quieren poner a todo el mundo. Mira, lo que está pasando dentro de las iglesias en estos últimos tiempos, realmente que tenemos que llamar a Jehová. Dios mío. Porque es fuerte, fuerte. Mira, en las iglesias hay unas enemistades, hay problemas seriamente. Y yo digo algo, pastor, y con certeza y seguridad lo digo. Bendito sea el Señor, que lo que viene para la tierra no es culpa del impío, o no es culpa del inconverso. No es culpa de aquellos que no le sirven a Dios. Es culpa de nosotros mismos. Porque Dios nos dio un diseño. Dios nos dejó enseñanza, nos dejó estatuto. Pero no nos estamos rigiendo por lo que es la Biblia. Ay, santo. Tremendo. Mira, hablando de esa parte de los traumas y lo que la gente está haciendo, muchas veces en la iglesia no hay lo que es una democracia, porque a veces nadie puede hablar. Y se dan esos temas. Hay líderes que son caudillos, que son Trujillo en la iglesia. Y eso, usted dirá, ay, pero eso es así. Mira, hay líderes que son Trujillo en la iglesia, que el que se levanta contra ellos lo secan. Ellos lo sientan, lo sepultan. Y yo he visto gente sepultado, que la única salida que ha tenido es salir corriendo de la iglesia. Y se han descarriado, muchos se han enfriado en su casa. Porque te forman una persecución tan fuerte. Y eso yo lo hablo porque lo he vivido. Y no estoy traumado con eso. Porque el Señor, la Biblia dice, el apóstol Pablo dijo hablando, nadie me cause molestia. Porque yo en mi cuerpo la marca de Cristo. O sea, yo no me dejo marcar por nadie. Ya Cristo me marcó. Ya estamos marcados. Yo estoy marcado por poder. No me dejo marcar. Pero hay una situación que se da en el liderazgo principalmente. Porque aquí los traumas que yo estoy descifrando acá se dan dentro de la iglesia. O sea, son traumas que tú recibes dentro de una iglesia. Trauma que tú recibes cuando te conviertes a Cristo. Ya tú aceptaste al Señor, pero te traumaron. Y es tan doloroso, Yesenia, porque ahora mismo el pueblo de Dios está pasando por trauma. Y la gente le dice, no, es un espíritu, es una guerra espiritual. Se levantó el diablo. Incluso yo he visto pastores que han dicho, se levantó el diablo, se fueron 5. Para no reconocer su maldad y no reconocer dónde lo están haciendo mal, dicen, se levantó el diablo, Yesenia se fue, se le metió el diablo, Dios te cubre y te guarde. Fulana se fue de la iglesia, se le metió el diablo. No se le metió el diablo. Tu mala administración, tu empoderamiento negativo en la iglesia, tu abuso espiritual, tu abuso con los miembros y tu abuso con la obra de Dios ha provocado que la gente se vaya. Pero le llaman a eso levantamiento. Le llaman a eso el diablo se levantó el diablo, se fueron 3. No te preocupes. Entonces el diablo lo engaña y le dice, no, si se van 10, vienen 80. Un engaño del diablo. Cada persona que Dios pone en tus manos, cada persona que Dios pone cerca de ti o que la pone en tu redil, son personas que pertenecen a tu diseño, son hijos que tú has parido. Y tú sabes lo difícil que es parir un hijo, las mujeres que dan a luz. Cada miembro que tú tienes en tu iglesia, Dios te lo dio y tú lo pariste. O sea, cada persona que se va, sea porque no se supo manejar. Y la mayoría de los casos no es que la gente son rebeldes, porque a veces queremos comparar una parábola que habla de
de las ovejas y los lobos. Y dice, no, el que se va es el lobo. Los lobos en el mundo espiritual representan a los demonios y los hijos de la tiniebla. O sea, todo el que está en Cristo es una oveja. Y hay personas que son ovejas que hay que guiarlos, hay que ayudarlos, Yesenia. Entonces, lo que más se dice, no, es que era un lobo y estaba entre nosotros y salió. Era un lobo y salió. Estaba entre nosotros, pero no era de nosotros. Ese es un dicho. Estaba entre nosotros, pero no era de nosotros. Pero no era de nosotros. Tú sabes, pero tú 1000 años sirviéndole, diezmándole, Dios mío, respaldándolo, matutino, oración de las 3, cargando sillas, cargando instrumentos. Pero cuando tú te vas porque tú no aguantas la presión o porque tú no aguantas el sistema, dicen, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, ese es un dicho para proteger la diablura y para proteger y para no cambiar, porque hay líderes que no cambian y se cuidan de la palabra bajo manipulación. Y yo le voy a decir algo, estamos cansados y la gente está cansada de eso y gloria a Dios por las redes sociales, porque hay mucha gente que ha despertado viendo estos videos. Hay mucha gente que ha despertado viendo los videos de Kenia, viendo estos videos acá, ha despertado. Porque hay muchos pastores que tenían a la gente secuestrada con mucho tabú y lo manipulaban, que si tú te vas, el diablo te va a llevar. Si yo me voy de un lugar donde no está Dios, yo voy a seguir avanzando. Ahora. Y oye eso, pastor, que si te vas, no vas a prosperar. Dios mío. Que si te vas, no vas a crecer. Que si te vas a estancar. ¿Quién ha dicho eso? Dios mío. Yo digo algo. La presencia de Dios no está en 4 paredes. Así es. Si nosotros no estamos aquí, en este lugar, y las personas que vienen llenos de Dios, aquí no se mueve la presencia. Así llama, es. ¿cierto, papá? ¿Sabes por qué? Porque la presencia está dentro de ti. Así es. Está dentro de mí. No en las 4 paredes. Entonces, donde quiera que yo voy con la presencia. Porque el mismo Moisés lo dijo. Oye, si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo. Entonces, si yo llego a una iglesia, en una congregación, puede ser la más muerta. Pero si yo siento a Dios, yo siento a Dios. Gloria a Dios. Y a veces no quieren meter ese tabú. Y dicen, no, porque si se van de aquí, no van a prosperar. Es que tú no ves y te dicen, fulano se fue o fulana se fue. Tú no ves cómo está en el suelo, porque eso es lo que te quieren proyectar. Así es. Te quieren, oye, hay una manipulación que hay dentro. Ay, Dios mío. Padre, ten misericordia. Mira, Yesenia, esto es tan fuerte, la manipulación, y es tan dolorosa, que incluso la gente empieza a pensar que tú estás frío. Sí. Incluso le venden en vez de decir la verdad, para no explicar la verdad, le venden una imagen negativa de ti. Yesenia está mal. Yesenia se fue de aquí por rebelde, pero nunca van a explicar que Yesenia salió o que el hermano salió porque lo hirieron. Y hay una última parte, ya que estamos terminando. Hay traumas que se dan por rechazos en la iglesia y traumas que se dan por ataduras de la desilusión. La desilusión es una parte muy fuerte que está atacando a la iglesia. Por ejemplo, hay iglesias que te venden un ambiente profético, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a prosperar, y te venden ese sueño, ese letargo, que todo tú vas a crecer, y a veces tú vas a esa expectativa a una iglesia porque de que allí pasan milagros, pero no te explican que los milagros pasan según la voluntad de Dios. Así es. Y de repente tú vas a una iglesia donde hay milagros y una madre tuya que estaba enferma no se sana, se muere, pero el pastor te dijo que se iba a sanar, o te emocionó y te engañó y te dijo, Dios la va a sanar, y yo veo que Dios la levanta de la cama y de repente tu madre muere. Wow. Entonces, y eso provoca una desilusión. Hay gente desilusionada por profetas falsos que han profetizado mentira. Hay gente desilusionada porque le han dicho, esa es tu esposa, la que te entrega a Dios, y esa mujer ha sido el dolor de cabeza de su vida. Wow. Se divorciaron de ella, viven uno por aquí, otro por allá. Entonces, esos abusos espirituales en la iglesia han traumado a mucha gente. Yo conozco gente que los pastores han tomado, se han apoderado bajo un sentimiento, porque a veces la gente se confunde y coge un sentimiento y profetizan, esa es la tuya y esa es la que Dios quiere para ti. De repente tú estás marcando a 2 gente y ligando a 2 gente a un destino que no lo ligó Dios. Hay gente ligando a gente a destino que Dios no lo ligó y están dañando y traumando a la gente por ataduras de desilusión. Hay gente que nunca ha podido ser cristiano y no creen en pastores. Hay gente que no creen en iglesia, Yesenia, y esto es lamentable, que no creen en pastores ni en iglesia, ni creen en nada. Que usted le dice, vamos para la iglesia. ¿Para qué? Para ir, para que me manipulen, para que me engañen. Entonces, es doloroso. Mira qué dice aquí. La última parte es la trauma por rechazo. El rechazo en la iglesia se da cuando la gente, por ejemplo, viene a Cristo y los pastores son muy dados a eso. Yo conozco muchos pastores ahora que están pescando en pecera. Y voy a decir por qué están pescando en pecera. Cookie, quiero que tú me cortes eso ahí. Hay pastores que están pecando en pecera. ¿Qué es pecar en pecera? Que están mirando al miembro ajeno, lo conquistan, lo enamoran y se lo llevan para su iglesia. Sí. No quieren pescar en el mar. No quieren tirar la red
en el mar, no quieren pescar esas almas que están por ahí perdidas, el drogadita, no le importa. Hay pastores que no le importa el drogadita, el alcohólico, están mirando lo que está en otra iglesia, el que canta bien, esa adoradora, esa profeta, y la quieren, entonces la secuestran, con dádiva y con profecía. Dios te va a usar, tú vas a crecer aquí, tú vas a prosperar, y la conquistan a su iglesia. Y cuando esa persona despierta de ese letargo espiritual, que ese conquistador o ese ladrón, porque es un ladrón. Claro. La Biblia dice que el pastor, las ovejas oyen la voz del pastor y las reconocen. Pero el ladrón y el salteador, ella no lo conoce, sino que entra por la ventana. El ladrón es el que entra y secuestra y se roba las ovejas. Hay gente ahora mismo que no son pastores porque Dios no lo llamó, pero tienen la capacidad, se meten a tu redil, van a tu iglesia, conquistan a la gente que están así, los que están traumados. Porque hay unos salvajes, ladrones que andan buscando gente traumada en la iglesia. Te ven a ti. ¿Cómo te trata tu pastor? Entonces tú le sueltas la queja. Tú le abres el corazón. Ay, mi pastor no viene por aquí. Mi pastor vive viajando. Él a mí no me llama. Entonces te agarra y te conquista. Y te lleva, no, aquí tú vas a crecer. Yo siempre tengo tiempo para la gente. Y empieza a llamarte. Y te brinda un amor. Porque el conquistador al principio, los primeros meses, cuando te quiere conquistar, te llama, te lleva arroz, te da comida, te da dinero. Esto es peligroso. Escuche esto, Cookie. Yo me estoy tomando tiempo, pero esto es peligroso. Te da comida, te lleva allí, te lleva a los hijos al médico, te pregunta, ¿cómo amaneciste, mija? Pero es para amarrarte. Es para conquistarte. Entonces hay salteadores, hay ladrones de ovejas. Hay gente que no son pastores, que lo que son es ladrones de ovejas. Yo conozco muchos ladrones de ovejas, que lo que están robando ovejas, que no saben evangelizar. Pastores que yo nunca lo he visto contratado en la calle, pero tienen la iglesia llena. ¿Sabes por qué? Porque van viendo la debilidad, son como a Salón, se paran en la puerta. ¿Cómo te trata? Ojalá y alguien me pusiera para que yo te ayudara. Wow. Ojalá tú estuvieras aquí, que tú verás que tú vas a prosperar. Son pescadores de pecera, no están pescando en el mar. Entonces es un peligro cuando la gente entra en eso, porque después se trauma. La gente descubre que esa persona que lo traumó, que lo secuestró, no tiene el potencial, no es pastor. Hay pastores, mira, voy a terminar con esto. Cookie, perdóname con esto. Voy a terminar. Hay pastores que no enseñan, no predican, no oran por la gente, que simplemente ellos están ahí, son pastores. Y dicen que son pastores y se paran solamente a profetizar. El pastor tiene que tener el don de la enseñanza, el don de la predicación, el don de la liberación. Prácticamente debe tener el don de la sanidad, debe tener el don de consejo. Hay pastores que no saben aconsejar, pero no lo llamó Dios. Esa gente se engancharon ellos en ese ministerio. Voy a seguir. Yo creo que vamos a hacer una segunda parte en este tema. Y mira cómo romper con los traumas. Sé que la gente se va a quedar con eso, ¿verdad, Cookie? Cómo romper con los traumas. Amén. Es importante que tú puedas confiar en Dios y que tú venzas con la culpa y con el sentimiento humano. Que tú rompas con el sentimiento y con la culpa y que tú puedas ser liberado, que tú confieses y abras tu corazón para que ese trauma se pueda romper. Dios me le bendiga. Creo que vamos a hacer una segunda parte porque esto fue poderoso y seguimos aquí. Dios le bendiga. Así es. Creo que sí que va a haber que hacer una segunda parte, ya que es un tema muy amplio, es un tema que de verdad que hay que darle continuidad. Bendito sea el Señor. Y sé que muchas personas van a decir, quiero una segunda parte, muchas personas que se van a identificar con estas palabras que Dios ha traído hoy a este lugar. Bendito sea el Señor. Pero no te olvides de suscribirte, darle me gusta, darle a la campanita, comparta, dale a otra persona que sé que van a necesitar escuchar esta palabra. Y así como nosotros estamos aquí disertando la palabra, tú también vas a ser de gran ayuda. ¿Pero cómo? Compartiendo esta palabra que Dios ha traído hoy. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te guíe. Paz de Dios para tu vida. Tu hermana y amiga Yesenia Castillo se despide y el pastor. Tu hermano el pastor Miguel Mateo, Dios te bendiga. Un gozo y un placer. Dios te bendiga. Shalom.